Los años 80 fueron una década de cambios, excesos y momentos que hoy nos llenan de nostalgia. Fue la era en la que el videoclub era nuestra versión de Netflix. Los Walkman nos acompañaban a todas partes, y donde la moda no conocía límites con hombreras y pantalones de paracaídas. Pero muchas de esas cosas que definieron nuestra infancia y juventud desaparecieron para siempre. En este video, vamos a recordar 13 cosas de los años 80 que ya no existen, pero que marcaron una época inolvidable. ¿Estás listo para este viaje al pasado? Seguro que más de una de estas cosas la viviste o al menos la recuerdas con cariño. Vamos a descubrirlas. Antes de que existieran los contactos en el celular o Google, las guías telefónicas eran la única manera de encontrar un número. Estos enormes libros, que ocupaban un lugar especial en cada hogar, contenían páginas interminables con nombres y teléfonos organizados alfabéticamente. Si necesitabas comunicarte con alguien, había que buscar pacientemente entre miles de nombres y asegurarte de no confundirte con algún homónimo. No había nada más frustrante que no recordar el apellido completo de alguien y tener que probar suerte con varias opciones. Además de los números personales, las guías telefónicas incluían directorios comerciales, donde podías encontrar desde plomeros hasta restaurantes y servicios de emergencia. Aunque hoy en día parecería impensable depender de un libro físico para buscar información, en su momento, estas guías eran tan indispensables como un smartphone lo es ahora. Con el tiempo, la digitalización y la llegada de Internet las hicieron desaparecer, pero para muchos, el sonido de las páginas al pasar y la satisfacción de encontrar un número siguen siendo recuerdos imborrables. Hoy en día, la idea de encender un cigarro en un restaurante o dentro de un avión parece absurda, pero en los años 80, fumar en espacios cerrados era completamente normal. Oficinas, bares, cines e incluso hospitales tenían áreas habilitadas para fumadores, aunque el humo inevitablemente terminaba esparciéndose por todo el lugar. Los ceniceros eran parte del mobiliario de cualquier mesa y no faltaban en las salas de espera, escritorios y mostradores de recepción. En los aviones, las filas traseras estaban reservadas para fumadores, algo que hoy nos parecería impensable. Durante años, la publicidad del tabaco promovió esta práctica como un símbolo de sofisticación y estatus. Pero con el tiempo, la creciente conciencia sobre los efectos del humo en la salud llevó a restricciones cada vez más estrictas. A finales de los 90, fumar en interiores comenzó a prohibirse en todo el mundo, poniendo fin a una costumbre que hoy nos parece sacada de otro planeta. Antes del streaming, ir al videoclub era todo un ritual. Blockbuster y otras cadenas ofrecían estanterías llenas de VHS y Betamax, donde podías pasar minutos o incluso horas eligiendo la película perfecta para el fin de semana. No faltaba la frustración de encontrar todas las copias de la película más popular ya rentadas, lo que significaba regresar otro día con la esperanza de encontrarla disponible. Además, rebobinar las cintas antes de devolverlas era casi un deber moral. Y si no lo hacías, algunos videoclubes te cobraban una multa. Los viernes por la noche, estos lugares estaban llenos de familias y amigos eligiendo su próxima maratón de películas. Hoy, los videoclubes prácticamente han desaparecido, dejando atrás una experiencia que era tan emocionante como ver la película en sí. El Walkman de Sony cambió la forma en que la gente escuchaba música. Por primera vez, se podía llevar la música a cualquier lugar, algo que parecía futurista en su momento. Con un par de audífonos y un cassette, cualquier paseo se convertía en una experiencia inmersiva. Y no había nada como hacer una recopilación personalizada de canciones para cada ocasión. Sin embargo, tenía sus desventajas. Las pilas se agotaban rápidamente y, si no tenías repuestos, tu música podía terminar abruptamente en el mejor momento. También había que tener cuidado al correr con él, ya que los cassettes podían saltar y detener la reproducción. A pesar de ello, su impacto fue enorme y sentó las bases para los reproductores portátiles que vinieron después. El Mundial de 1986 no solo fue un evento deportivo, sino un momento de orgullo para México. A pesar de la tragedia del terremoto de 1985, el país logró organizar un torneo inolvidable con el Estadio Azteca como epicentro de la acción. Pero el momento más recordado fue la mano de Dios de Diego Maradona, un gol polémico contra Inglaterra que desató la furia de los rivales y la admiración de los hinchas argentinos. Además, su famoso gol del siglo,
donde dribló a medio equipo inglés antes de anotar, quedó marcado como una de las mejores jugadas en la historia del fútbol. Fue una copa llena de pasión y emociones que aún se recuerdan con nostalgia. En los años 80, los arcades eran el paraíso del entretenimiento. No había nada como salir de la escuela, reunir unas cuantas monedas y dirigirse a estos templos llenos de luces y sonidos. Clásicos como Pac-Man, Donkey Kong y Street Fighter reunían a multitudes que competían por romper récords o simplemente pasar un buen rato con amigos. La llegada de las consolas caseras comenzó a quitarles protagonismo, pero la experiencia de jugar en una sala de juegos era única. El ruido de las fichas cayendo, los botones siendo golpeados sin piedad y la emoción de ganar una partida eran parte del encanto. Aunque hoy son difíciles de encontrar, los arcades siguen vivos en la memoria de quienes vivieron su época dorada. En los años 80, MTV también revolucionó la manera en que consumíamos música. No solo escuchábamos las canciones, sino que las veíamos en videos espectaculares que definieron toda una generación. Desde Thriller de Michael Jackson hasta Like a Virgin de Madonna, los videoclips se convirtieron en eventos esperados por millones de espectadores. Pasar horas frente al televisor esperando nuestro video favorito era una costumbre que hoy en día parece imposible en la era del streaming. MTV no solo lanzó carreras de artistas, sino que también impuso tendencias de moda y estilo. Su impacto fue tan grande que, por un tiempo, si un artista no tenía un videoclip llamativo, prácticamente no existía en la industria. Con el tiempo, la cadena cambió su enfoque y los videos musicales dejaron de ser su prioridad, pero su legado en la historia de la música sigue vivo. Los años 80 fueron una década de moda extravagante, y los pantalones de paracaídas fueron una de sus tendencias más icónicas. Hechos de nylon ligero y con un diseño holgado, estos pantalones se popularizaron entre los bailarines de breakdance y los jóvenes que querían destacar con un estilo audaz y futurista. Sus colores llamativos y materiales brillantes los convirtieron en un símbolo de la cultura pop de la época. Aunque su popularidad no duró mucho más allá de los 80, estos pantalones dejaron una huella en la moda urbana. Hoy en día, algunas marcas los han revivido en colecciones inspiradas en el pasado, pero nunca con el mismo impacto que tuvieron en su época dorada. En los años 80, los centros comerciales se convirtieron en mucho más que lugares para comprar. Eran el punto de encuentro de jóvenes y familias, donde podías pasar horas explorando tiendas, comiendo en la zona de comida rápida o viendo una película en el cine. Pasear por el centro comercial los fines de semana era una tradición. Y hasta los videojuegos en las salas de arcade eran parte del plan. Con la llegada del comercio en línea y el cambio en los hábitos de consumo, muchos centros comerciales han perdido su brillo o han cerrado. Pero en los 80, eran verdaderos templos del entretenimiento y un reflejo de la cultura de la época. Este pequeño rompecabezas de colores se convirtió en una obsesión global en los años 80. Inventado en los 70 por Ernest Rubik, explotó en popularidad durante la siguiente década, desafiando a millones de personas a resolverlo. Algunos lo lograban en minutos. Otros pasaban días enteros frustrados, intentando hacer coincidir los colores. El cubo de Rubik no solo fue un juguete, sino un fenómeno cultural. Competencias de velocidad comenzaron a organizarse, y aquellos que podían resolverlo en pocos segundos se convertían en leyendas. Aunque su popularidad disminuyó con el tiempo, sigue siendo un ícono de los 80 y un reto para quienes buscan poner a prueba su ingenio. Antes de Google Maps y el GPS, los mapas de papel eran indispensables para cualquier viaje. Ya fuera para recorrer la ciudad o planear una escapada a otro estado, doblar y desplegar estos mapas era parte de la experiencia. El problema era cuando te perdías y tenías que interpretar el laberinto de calles y carreteras sin poder hacer zoom ni buscar una ruta alternativa en segundos. A pesar de sus limitaciones, los mapas físicos tenían su encanto y despertaban un sentido de aventura que la navegación digital ha hecho desaparecer. Si en los 80 tenías un reloj con calculadora, eras la envidia de la clase y un potencial tramposo en los exámenes. Estos relojes, populares gracias a marcas como Casio, eran considerados una maravilla tecnológica. Aunque las pantallas eran pequeñas y los botones diminutos, permitían hacer cálculos rápidos sin sacar una calculadora tradicional. Los profesores pronto se dieron cuenta de su utilidad para copiar respuestas y comenzaron a prohibirlos en los exámenes. Pero su impacto quedó marcado en la memoria de quienes usaron esta ventaja secreta en sus años escolares. Antes de Spotify y YouTube, conseguir música era todo un proceso.
Una de las formas más populares en los 80 era la de discos por correo. Empresas como Columbia House ofrecían suscripciones en las que, por una pequeña cantidad inicial, recibías varios discos, cassettes o CDs. Sin embargo, el truco estaba en que después tenías que comprar más discos a precios elevados, lo que convertía la oferta en una trampa comercial. Aún así, muchos aprovecharon este sistema para construir sus colecciones de música y descubrir nuevos artistas sin salir de casa. Ahora queremos escucharte a ti. ¿Cuál de estos recuerdos te trajo más nostalgia? ¿Cuál fue tu favorito? ¿Y qué otra cosa crees que deberíamos haber incluido en esta lista? Seguro hay muchos más elementos de los 80 que merecen ser recordados. Cuéntanos en los comentarios, comparte tus anécdotas y hagamos juntos un homenaje a esta inolvidable década. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides dejarnos un like y compartirlo con alguien que también vivió esta increíble época. Suscríbete al canal y activa la campanita. ¡Hasta la próxima!